Marina, desde hoy ya no eres parte de esta familia. Esas palabras retumbaron en mis oídos como un disparo en plena cena navideña. El murmullo de los cubiertos cesó, las risas apagadas se congelaron y todos los ojos se clavaron en mí como si acabara de cometer un crimen. Sentí un nudo en la garganta, las manos me temblaban bajo la mesa, pero lo peor fue mirar a mi madre, su expresión fría, satisfecha, como si me hubiera estado esperando para humillarme. Yo había llegado a esa cena con una ilusión enorme. Después de años de luchar por mi independencia, por fin había encontrado a alguien que me valoraba, Javier, un hombre trabajador, sin los lujos a los que mi familia estaba acostumbrada, pero lleno de dignidad y amor verdadero. Y ahora, para compartir la mejor noticia de mi vida, llevaba conmigo un sobre cuidadosamente guardado en mi bolso. La primera ecografía de mi bebé. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, mi madre soltó la bomba. Estás fuera del testamento, Marina. Has elegido vivir en la mediocridad, y ese será tu castigo. Mi padre, en silencio, evitaba mi mirada. Mi hermano, siempre el favorito, escondía una sonrisa torcida, como si disfrutara de mi caída. El calor subió a mi rostro. El corazón me golpeaba en el pecho como un tambor desbocado. Me sentí expuesta, desnuda frente a todos. Pero en medio de esa humillación, algo dentro de mí despertó. Una chispa de rabia, de orgullo, de resistencia. Apreté con fuerza el sobre en mi bolso y decidí que no me iría de esa mesa como una derrotada. Si mi madre pensaba que podía borrarme de un plumazo, se equivocaba. Yo también tenía un regalo preparado para esa noche, y cambiaría todo. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien te ha intentado borrar de su vida como si no valieras nada? No olvides suscribirte al canal y darle like a este video, porque lo que viene a continuación es una historia que no querrás perderte. Cuando era niña, yo creía que el amor de una madre era incondicional, pero con los años fui entendiendo que en mi casa el cariño tenía precio y yo nunca pude pagarlo. Mi hermano Sergio, el Mayo Ere, siempre fue el orgullo de la familia, brillante en los estudios, ambicioso en los negocios y dispuesto a seguir el camino que mis padres habían trazado para él. A mí, en cambio, me llamaban la oveja descarriada, porque desde joven decidí que no quería lujos comprados con soberbia, sino una vida sencilla, pero libre. Recuerdo los domingos en los que mi madre servía la comida en la mesa. A Sergio le colocaba el plato más grande, le sonreía como si fuera un rey. A mí me miraba con impaciencia, como si mi sola presencia la incomodara. Aprende de tu hermano, repetía una y otra vez, hasta que esas palabras se me quedaron tatuadas en la piel como un recordatorio de que nunca era suficiente. Aún así, traté de complacerla. Estudié, trabajé, me esforcé, pero mi elección de pareja fue la gota que colmó el vaso. Javier no era rico ni de buen apellido, según ella. Era carpintero, hombre de manos ásperas y corazón noble. Para mí, eso era más valioso que cualquier herencia. Para mi madre, fue la prueba de que yo estaba destinada al fracaso. Lo que nadie sabía era que la herencia no era lo que me dolía. No me importaba el dinero ni las propiedades. Lo que me destrozaba por dentro era la burla, la manera en que me señalaban como si fuera una vergüenza. La risa de Sergio esa noche de Navidad fue la confirmación de años de desprecio acumulado. Pero mientras todos pensaban que me hundiría, yo ya empezaba a trazar mentalmente otra ruta. La rabia no me cegaba, me daba claridad. Si ellos me querían fuera de sus vidas, yo les daría un motivo inolvidable para recordarme. Y mi regalo oculto, el que llevaba en el bolso, sería el inicio de algo mucho más grande de lo que ellos jamás imaginaron. Cuando mi madre me arrebató la palabra en la mesa y me recordó, con esa frialdad calculada, que yo ya no formaba parte del testamento, todos rieron. Sergio, con su copa de vino en la mano, brindó como si se tratara de una victoria personal. Yo respiré hondo, intentando no dejar que mis manos temblaran. Sentí un nudo en la garganta, pero no era de tristeza. Era de anticipación,
porque en mi bolso, cuidadosamente envuelto, había un regalo que no estaba destinado a provocar sonrisas ni abrazos, sino a encender una chispa que transformaría aquella cena para siempre. Era un sobre grueso, pesado, que contenía documentos y fotografías que había guardado durante años, como piezas de un rompecabezas que ahora estaba lista para mostrar. Mientras ellos seguían brindando, yo sonreí con calma y coloqué mi regalo bajo el árbol, con una etiqueta clara. Para la familia con todo mi cariño, de Marina. Nadie sospechó nada. Se rieron incluso, como si fuera un gesto patético de mi parte, como si yo intentara recuperar un lugar que ya no me correspondía. Pero yo sabía que cuando ese paquete fuera abierto, las sonrisas se borrarían. Esa noche decidí no entregar el regalo de inmediato. El poder de la venganza está en el momento exacto y yo necesitaba paciencia. Así que lo dejé ahí, visible, esperando que la curiosidad hiciera su trabajo. Vi cómo mi madre lo observaba de reojo, incómoda, como si presintiera que algo no encajaba. Sergio, en cambio, lo ignoró por completo, demasiado ocupado en presumir sus nuevos proyectos y en burlarse de Javier. Yo escuchaba, fingiendo indiferencia, pero por dentro cada palabra ofensiva alimentaba mi determinación. Cada mirada de desprecio se convertía en un clavo más en el ataúd de la imagen perfecta que mi familia había construido durante tantos años. Lo que ellos no sabían era que dentro de ese sobre no solo había pruebas de secretos ocultos de mi hermano, sino también una verdad que podía quebrar el orgullo de mi madre. Una verdad que había esperado demasiado tiempo por salir a la luz. El regalo estaba ahí, silencioso como una bomba de tiempo envuelta en papel brillante. Y yo, por primera vez en años, sentí que tenía el control absoluto. La cena continuaba, pero algo en el ambiente había cambiado. Aunque todos intentaban mantener las risas y los brindis, yo notaba como mi madre, Clara, miraba de reojo el paquete brillante que descansaba bajo el árbol. Fingía naturalidad, pero sus dedos tamborileaban sobre la mesa, un gesto que solo hacía cuando estaba nerviosa. Sergio, en cambio, parecía no darle importancia. Estaba demasiado ocupado contando por enésima vez cómo había cerrado un trato millonario justo antes de Navidad. Sus palabras eran arrogantes, vacías, y cada vez que hablaba, mi padre asentía con orgullo, como si su hijo menor fuera el único digno de admiración. Javier, mi esposo, me tomó la mano por debajo de la mesa. Fue un gesto silencioso de apoyo, un recordatorio de que no estaba sola. Su mirada me dio fuerzas para seguir fingiendo serenidad. Yo sabía que mi momento aún no había llegado. Entonces ocurrió algo curioso. Mi sobrino Lucas, de apenas 10 años, se levantó de la mesa y caminó hacia el árbol. Su instinto infantil lo llevó directo a mi regalo. Lo tomó con ambas manos y con la inocencia de quien no sabe nada preguntó: ¿puedo abrirlo ahora? La mesa entera quedó en silencio. La mirada de mi madre se endureció de inmediato. No, Lucas, eso se abre después, dijo con un tono más brusco de lo necesario. El niño frunció el ceño y volvió a su asiento, pero el momento ya estaba marcado. Todos habían notado que Clara estaba incómoda. Sergio soltó una carcajada y con ese veneno disfrazado de humor comentó: debe ser otro de esos regalos inútiles que Marina trae para intentar llamar la atención. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero yo no reaccioné. Solo sonreí con calma, como si no me afectaran. Dentro de mí, sin embargo, algo hervía. La humillación constante, las risas, las comparaciones. Todo eso se acumulaba como pólvora esperando una chispa. Clara, quizá temiendo que Sergio dijera algo más, cambió de tema bruscamente y levantó su copa. Brindemos por la familia, por la unión y por los nuevos comienzos. Yo levanté mi copa también, pero en mi mente repetía una frase: la verdadera unión comenzará cuando las máscaras caigan. El sobre seguía ahí, brillando bajo las luces del árbol, como si supiera que su momento se acercaba. Y yo ya podía sentir cómo la tensión en la sala se espesaba, como una tormenta que está a punto de estallar. Las horas parecían estirarse como hilos interminables. Cada conversación, cada risa forzada, cada comentario condescendiente de mi hermano era un recordatorio de por qué yo había preparado aquel sobre con tanto cuidado. La caja dorada seguía en el mismo lugar, bajo las luces cálidas del árbol de Navidad, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que había algo distinto en ese regalo. Lo sentían, como si fuera una presencia que reclamaba atención. Durante la sobremesa, Sergio, ya con un par de copas de más, se inclinó hacia mí con esa sonrisa arrogante que siempre llevaba puesta. «¿Y bien, Marina?», dijo en tono burlón. «¿Nos vas a dar tu discurso navideño de siempre o solo vienes a presumir un envoltorio bonito?». Las carcajadas de mis padres lo acompañaron como un coro cruel. Yo mantuve la calma, respirando hondo
aunque por dentro mis manos temblaban bajo la mesa. No de miedo, sino de contención. Había llegado tan lejos, había soportado tanto, no iba a estropearlo por una reacción impulsiva. Fue entonces cuando Javier, mi esposo, intervino con voz firme pero serena. Yo creo que deberíamos abrir los regalos ya. Después de todo, ¿no es esa la parte más esperada de la noche? Su comentario fue recibido con murmullos y alguna que otra objeción, pero yo vi cómo la tensión en los hombros de mi madre aumentaba. Ella sabía que ese momento se acercaba y cada segundo parecía un martillazo contra su compostura. Sergio, con la confianza de siempre, levantó su copa y exclamó: «Perfecto. Empecemos con el de Marina, así nos reímos un rato antes de pasar a los importantes». El silencio posterior fue incómodo, incluso pesado. Mi madre intentó sonreír, pero sus ojos se clavaron en mí con frialdad, como si quisiera advertirme de algo. Yo, en cambio, me limité a sonreír con calma y responder: «Claro, Sergio, si tanto lo deseas, puedes ser el primero en abrirlo». Él se levantó tambaleante, tomó el paquete entre sus manos y lo agitó como un niño caprichoso. «¿Qué será?», dijo con voz burlona. «¿Unas medias baratas? ¿Un adorno reciclado?». Las risas llenaron la sala, pero yo apenas las escuchaba. Mi corazón golpeaba en el pecho con fuerza, como un tambor marcando la cuenta regresiva. El momento estaba a punto de llegar. Mientras Sergio empezaba a romper el envoltorio dorado, la sala entera contuvo la respiración. Y aunque nadie lo sabía aún, en ese sobre descansaba la pieza final de un rompecabezas que cambiaría la dinámica familiar para siempre. El papel dorado cayó al suelo en tiras, y en las manos de Sergio quedó una caja rígida, elegante, demasiado sobria para ser algo banal. Sus cejas se arquearon, como si por un momento dudara de su propia burla. «Vaya, parece que al menos te esforzaste en el envoltorio», dijo, tratando de recuperar el tono sarcástico. Abrió la tapa y dentro encontró un sobre blanco. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran y soltó una carcajada. «¿Un sobre?», dijo en tono incrédulo. «Qué original, Marina. Seguro que es un vale para una cena barata». Pero cuando rompió el sobre y desplegó los papeles, su sonrisa se desmoronó. Sus ojos recorrieron las páginas con rapidez, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. La sangre se le escurrió del rostro. «¿Qué es eso?», preguntó mi padre, inclinándose hacia adelante. Sergio tragó saliva, intentando recomponerse. Pero yo lo observaba, disfrutando cada microexpresión. El temblor en sus manos, la tensión en su mandíbula, el sudor que empezaba a brillar en su frente. «No, no es nada», respondió doblando torpemente las hojas. «Enséñalo, hermano», intervino Javier con una sonrisa gélida. «Si no es nada, no tendrás problema en compartirlo, ¿verdad?». El murmullo creció en la sala. Mi madre, con los labios apretados, alargó la mano y arrebató los documentos. Apenas leyó un par de líneas, la palidez se apoderó de ella. Intentó ocultarlo, pero sus dedos se crisparon alrededor del papel. «Marina, ¿qué significa esto?», dijo con voz tensa. Yo crucé las piernas con calma, apoyé los codos en la mesa y respondí: «Significa que las mentiras siempre salen a la luz, y que tarde o temprano, todo lo que intentaron ocultar se paga». El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Mi hermano me miraba con una mezcla de odio y pánico, y mis padres ya no reían. Las máscaras comenzaban a caer, una por una, y todos sabían que lo peor aún no había empezado. El silencio fue interrumpido solo por el leve crujido de los papeles en las manos de mi madre, y en ese instante, por primera vez en muchos años, sentí que el poder estaba de mi lado. El crujido del papel aún resonaba en la sala cuando mi madre, con los labios temblorosos, comenzó a leer en voz alta: «Transferencias bancarias a cuentas no declaradas, movimientos irregulares en los contratos de la empresa familiar». Su voz se apagó a medida que avanzaba. Todos los ojos se clavaron en Sergio. Él intentó arrebatarle los documentos, pero Javier se interpuso, sujetándolo del brazo. «Déjalo ya, hermano», le gritó con los ojos encendidos. «Así que mientras nosotros trabajábamos como locos, ¿tú desviabas dinero a escondidas?». Sergio forcejeó sudando, negándolo todo. «Son falsos. Marina los inventó», dijo, apuntándome con un dedo acusador. Yo no me moví, solo sonreí con calma. Reí. «¿Inventé también las firmas de los contratos? ¿O los correos electrónicos que encontré en tu computadora?». El murmullo de la familia se convirtió en un oleaje de reproches y acusaciones. Tías, primos, incluso amigos de la familia que estaban presentes empezaron a murmurar entre sí. Algunos me miraban con sorpresa, otros con una chispa de satisfacción, como si hubieran sospechado desde hace tiempo. Mi padre se levantó con brusquedad golpeando la mesa con la palma.
Esto es una vergüenza, una mancha en nuestro apellido, dijo con el rostro rojo de ira. Sergio, atrapado, buscaba salidas. Tú también sabías, papá, gritó de repente, y un silencio sepulcral cubrió la sala. El aire se congeló. Mi madre abrió los ojos con horror. ¿Qué?, susurró, mirando a su esposo. Y allí estaba la grieta definitiva. Un hijo señalando al padre. Un padre con la boca cerrada y el rostro endurecido. Yo había lanzado la primera piedra, pero las ruinas se derrumbaban solas. Me incliné hacia adelante, disfrutando el espectáculo de su desmoronamiento. La diferencia, Sergio, es que yo no vine a mendigar amor esta Navidad. Vine a reclamar justicia. Las miradas que alguna vez me habían despreciado ahora estaban divididas. Por primera vez yo ya no era la sombra de la familia, sino el foco. El silencio tras la acusación de Sergio era tan pesado que parecía imposible respirar. Todos miraban a mi padre, esperando una respuesta. Él, rígido en su silla, mantenía la mirada baja, como si la madera de la mesa pudiera tragarlo. Mi madre fue la primera en romperlo. ¿Es cierto?, preguntó con un hilo de voz. ¿Sabías lo que tu hijo estaba haciendo? Mi padre apretó los puños sobre la mesa, los nudillos blancos. Finalmente levantó la vista, con ojos cargados de rabia. No era como ustedes piensan, solo intentaba proteger lo que es nuestro, dijo con firmeza. ¿Proteger?, espetó Javier, su hermano menor. ¿Así llaman a robarle a la familia? A dejarnos a todos en la ruina mientras Sergio jugaba a ser el intocable. Sergio golpeó la mesa con fuerza, levantándose de la silla. Cállate, tú no entiendes nada. Yo hice lo que tenía que hacer para mantener mi lugar en esta familia. Su voz retumbaba contra las paredes, pero ya no tenía la autoridad de antes. La gente lo miraba con repulsión. Yo, en cambio, lo observaba con calma, disfrutando de la caída de su máscara. Tu lugar, Sergio, dije con frialdad. No lo conseguiste con esfuerzo ni con méritos. Lo conseguiste pisoteando a los demás. Pero todo lo que se construye sobre la mentira termina derrumbándose. El rostro de Sergio se desencajó. Avanzó hacia mí, con los ojos encendidos de furia. Por un momento pensé que iba a golpearme, pero Javier se interpuso, empujándolo hacia atrás. «Ni lo intentes», le advirtió. El ambiente se volvió caótico. Voces elevadas, sillas arrastrándose, algunos familiares intentando calmar, otros alimentando la discusión. Mi madre lloraba, mi padre trataba de imponerse, pero era inútil. El estallido era total. Yo solo me quedé de pie, observando cómo la familia que me había menospreciado se fracturaba frente a mis ojos. Y lo mejor de todo, yo no había inventado nada, solo había expuesto lo que ellos mismos habían escondido. Por primera vez, el poder estaba de mi lado. Después del estallido, la tensión seguía cortante en el aire. Sergio respiraba con dificultad, intentando recomponerse. Sus ojos se clavaban en mí con una mezcla de rabia y miedo, como si por primera vez se diera cuenta de que había subestimado la situación. «Esto no termina aquí», dijo con voz baja, amenazante, mientras ajustaba su chaqueta. «Voy a demostrar que todavía tengo control sobre todo». Yo sonreí con calma, sabiendo que su control era solo una ilusión que él mismo había alimentado. Pero dejé que hablara, porque necesitaba exponer su desesperación ante todos. «¿Control?», repliqué acercándome. «El único control que tenías era sobre nuestras mentes mientras pensábamos que dependíamos de ti. Todo esto…» y señalé la montaña de documentos y pruebas que había recopilado discretamente. «Todo esto demuestra que tu poder era solo un disfraz». Sergio dio un paso hacia atrás vacilante. Se notaba que no esperaba que yo estuviera preparada, que hubiera previsto cada jugada suya. La impotencia se reflejaba en cada músculo de su cuerpo. Mi padre, recuperando algo de autoridad, intervino. «Basta. No más mentiras, Sergio. Tu tiempo de manipular terminó». Sergio buscó un aliado en su hermano menor, Javier, pero este solo negó con la cabeza. Incluso los que alguna vez lo admiraron comenzaron a retroceder, dejando al descubierto la soledad absoluta en la que se encontraba. Fue en ese momento cuando mostré lo que realmente había preparado. Un dossier completo con pruebas de sus abusos, manipulaciones financieras y engaños, documentados cronológicamente. Lo extendí sobre la mesa y dejé que todos lo vieran. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito, las caras incrédulas, los murmullos que crecían como una ola. Sergio intentó explicar algo, pero cada palabra se ahogaba en la evidencia implacable. Su poder se había desvanecido y por primera vez todos podían ver la verdad sin filtros. Yo sentí un alivio profundo, un peso que se levantaba de mis hombros. No fue venganza física, no hubo gritos ni humillaciones públicas forzadas.
Fue justicia pura, revelar la verdad, dejar que la mentira se destruyera sola. Sergio quedó derrotado y lo peor de todo para él, la familia ya no lo veía con los mismos ojos. Había perdido todo y lo había perdido por su propia arrogancia. Ahora entiendes, dije suavemente mientras recogía los documentos, que el respeto y el poder verdadero se ganan con honestidad, no con engaños. Mi mirada se cruzó con la de mi padre y vi orgullo silencioso. Habíamos sobrevivido al caos y la verdad finalmente estaba en su lugar. El silencio posterior al estallido de revelaciones se extendió como un eco interminable. Sergio permanecía sentado pálido, con las manos temblorosas sobre la mesa. Sus intentos de manipularnos, de aparentar control, se habían derrumbado en un instante. La verdad había salido a la luz, y con ella su imperio de mentiras. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero por primera vez sentí paz. No era una victoria de arrogancia ni de rencor. Era justicia pura. La familia había visto sin lugar a dudas quién era el culpable y quién había sido víctima. Cada mirada de comprensión y cada suspiro de alivio confirmaban que había tomado la decisión correcta al enfrentar toda la manipulación acumulada durante años. Mi padre se acercó y colocó su mano sobre mi hombro. Su expresión era de orgullo y respeto silencioso. Sabía que había actuado con inteligencia y firmeza, sin perder la calma, sin ceder a la provocación. No era solo un triunfo personal, era la reconstrucción de la verdad en nuestra familia. Sergio permaneció inmóvil, derrotado, mientras su hermano menor, Javier, finalmente comprendió la magnitud de lo que había hecho. No había justificación para sus acciones, ni forma de recuperar el tiempo perdido. La consecuencia de sus actos había llegado, y era definitiva. Mientras tanto, yo sentía una mezcla de alivio y fortaleza interior. Toda la angustia de años de manipulación y desprecio se disipaba, reemplazada por la certeza de que había elegido el camino correcto. Mantener mi dignidad y exponer la verdad. La sensación de liberación era abrumadora, casi tangible. Esa noche, mientras me sentaba en mi habitación, respirando profundamente y recordando cada paso del plan, entendí algo fundamental. La justicia no siempre necesita venganza explícita. A veces la verdad es suficiente para derribar incluso a los más poderosos. Mi familia, liberada del peso de las mentiras y manipulaciones de Sergio, comenzó lentamente a reconstruirse. Las heridas no desaparecerían de inmediato, pero la base para una relación genuina y honesta ya estaba establecida. Yo, en cambio, había ganado algo invaluable: confianza en mi intuición, fuerza interior y la certeza de que proteger la verdad siempre es lo correcto. Mientras cerraba el dossier final y lo guardaba, sonreí con serenidad. Sergio ya no tenía poder sobre mí ni sobre los míos. La paz había llegado, y con ella, un nuevo comienzo. La justicia no siempre se trata de castigo. A veces se trata de mostrar la verdad y mantenerse firme. ¿Cuál ha sido la verdad que más ha cambiado tu vida? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete y dale me gusta si alguna vez enfrentaste una traición que parecía imposible de superar.